Hay un dicho que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Cuando en realidad vemos a tantas personas quebrantadas viviendo sus vidas como si no tuvieran vida. Cuando miran todos los conflictos que existen en estos tiempos, que aún se puede pensar que la situación de este mundo se le ha salido de las manos a Dios. La realidad es que nada de lo que pasa en este mundo se le sale de las manos a Dios. En el Antiguo Testamento nos relata acerca de un profeta llamado Ezequiel. Este profeta pudo ver cómo aquella nación judía se estaba alejando de Dios. Vio cómo el pueblo rebelde comenzaba a adorar más la creación que a Dios. Y vio cómo aquel gran templo que iba a ser construido para la adoración a Dios estaba siendo profanado por los israelitas, cometiendo toda clase de inmoralidades. Vio cómo aquel templo fue destruido por el ejército babilónico y cómo aquel pueblo estaba siendo quebrantado en cautiverio. Este pueblo había perdido toda esperanza. La Biblia nos relata en el libro de Ezequiel que Dios le permitió ver una visión a Ezequiel. En esa visión, Ezequiel vio un gran valle lleno de huesos de seres humanos. Dios le hace una pregunta a Ezequiel: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel le contesta: Señor, tú lo sabes. Entonces Dios le dice a Ezequiel: dile a esos huesos secos, oigan la palabra de Dios. La Biblia nos dice que cuando Ezequiel comenzó a predicarle, él sintió un gran temblor y oyó un gran ruido en aquel valle y vio cómo todos aquellos huesos descuñentados se comenzaron a moverse y a unirse hueso con hueso. Y mientras Ezequiel seguía predicando, aquellos huesos comenzaron a cubrirse de tendones, carne, piel. Y Dios le dice a Ezequiel: Ezequiel, predica al Espíritu. Y el Espíritu sopló sobre aquellos cuerpos y recobraron vida. Y Ezequiel vio un gran número de personas que estaban de pie. Y Dios le dice a Ezequiel: dile a todas estas personas que yo voy a abrir sus sepulcros y los voy a levantar de sus tumbas. Y serán mi pueblo y pondré en ellos mi espíritu. Y ellos vivirán y sabrán que yo lo hice y que yo soy Dios. En el Antiguo Testamento la Biblia nos relata acerca de una persona llamada Abraham. En cierta ocasión, en una noche, Dios le dice a Abraham: mira hacia el cielo y si puedes contar todas aquellas estrellas, así serás tu descendencia. La realidad es que la descendencia de Abraham solamente quedó un pequeño remanente, pero la promesa de Dios se cumplió en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por 400 años la gente no había escuchado el mensaje de Dios. Hasta que apareció Juan el Bautista con un mensaje muy agresivo: generaciones de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. El mensaje de Juan era arrepentimiento de sus pecados. Pero también Juan le estaba preparando el camino al Señor Jesucristo para que la gente conociera al Señor como el Mesías, como el Salvador del mundo. Vivimos en un mundo donde se ha convertido en un gran cementerio, donde todos vamos a morir porque la vida es muy corta. Podemos pasar la vida preocupados y afanados por las preocupaciones de esta vida, o vivir buscando a Dios, buscando su voluntad, buscando el propósito para nuestras vidas y aferrarnos a todas sus promesas que el Señor Jesucristo nos hace. La gran verdad es que el Señor Jesucristo no es un Dios de muertos, sino de vivos. Un día el Señor va a resucitar a todos los muertos, tanto aquellos que no creyeron como aquellos que creyeron. Daniel también nos dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Cuando el Señor Jesucristo vino, no solamente vino a morir por los pecados de la humanidad, sino también vino para construir un templo, una iglesia, no con materiales, sino con personas pecadoras que se arrepintieron de sus pecados y que han recibido a su Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Una iglesia comprada con su sangre, una iglesia santificada por Él. Dios le permitió al apóstol Juan ver dentro del cielo un gran número de multitud de personas adoraban y cantaban al Señor Jesucristo. La descendencia de Abraham fue incontable, no porque eran descendientes de sangre, sino eran descendientes de la misma fe que Abraham había puesto en el mismo Dios que la iglesia adora en estos tiempos. ¿En dónde está puesta su fe? ¿Está viviendo su vida con esa fe que nunca muere? ¿Su esperanza está puesta en aquel que es el dador de la vida y de la vida eterna? Ponga su esperanza en el Señor Jesucristo y vivirá con Él por toda la eternidad.
confiese con su boca que Dios lo levantó de la tumba y que murió y resucitó para ofrecerle perdón de sus pecados y para darle vida eterna. Y podemos decir como el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La ganancia es la vida eterna en Cristo Jesús.